Hoy es otro día difícil en los mercados financieros, prácticamente están cayendo las acciones, también el dólar libre sigue en un valor de los 12 pesos con 45. Todo tiene que ver con esta sombra que ronda sobre la economía argentina, que el 30 de julio, si la Argentina no paga la sentencia definitiva a los fondos buitre, a los holdout, en realidad la Argentina podría entrar en lo que se llama default técnico. Bueno, hemos convocado aquí en Infobae TV a Martín Lustó. Martín Lustó es exministro de Economía de la República Argentina, ahora es diputado nacional por UNEN. Indudablemente es una figura muy importante para preguntarle acerca de lo que se puede hacer de aquí a los 7 días que faltan para que Argentina pueda evitar ese default técnico. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlos Arbier te saluda. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Cómo estás viendo la situación? Hagamos lo siguiente, supongamos que vuelve Martín Lustó a ser ministro de Economía de la Argentina. ¿Qué harías vos en este momento? Mira, primero creo que debido al comportamiento de las tres partes, obviamente al de los holdouts o fondos buitres, al del propio juez, que me parece que actúa en algunas ocasiones con menos sentido común del que debería prevalecer en un tema tan importante, y también a la trayectoria con la que el gobierno ha manejado este tema, hoy tenemos estas tres partes colisionando una con la otra. En un desfiladero muy pequeño y con poco margen. Y a medida que pasa el tiempo tenemos menos margen todavía para resolver la cuestión. Yo creo, sin embargo, que hay un par de caminos, uno en particular, que deberían acercarnos a una solución, teniendo en cuenta, como decía antes, que en este desfiladero cada vez tenemos más restricciones. La más obvia, la solución más obvia, es dado que vos tenés dos autos que van en este sendero muy pequeño, muy fino, uno contra otro, y un árbitro que es el juez que no lo sabe parar, necesitas cambiar el conductor del otro auto. Y para eso una alternativa es que alguien intervenga comprando ese juicio, que es algo que se podría hacer para después negociar con Argentina de otra manera. Ahí cuando vos hablás de comprar el juicio, vos hablás que podría haber bancos que compren esa deuda en default y a partir de allí solucionar este problema. Mira, yo creo que hay varias soluciones. Una va en la línea de lo que vos mencionás, porque pensá que las instituciones financieras son las que en principio sufrirían el primer impacto de un potencial default más que el resto, porque la mayoría de las variables con las que ellos se manejan, con las que evalúan sus activos, el precio de los títulos que tienen, van a fluctuar muy rápido si entraras en un default. Por más que se llame selectivo, transitorio, técnico, etcétera. Creo que hay intereses de varias partes en estos momentos como para confluir a un tipo de solución de esas características. Insisto, el gobierno argentino no quiere entrar en default. El juez tiene un problema con las decisiones que ha tomado y Argentina hizo bien en mostrárselo. Cuando Argentina hizo el pago, confrontó al juez con las consecuencias potenciales de su propia sentencia. Le dijo, bueno, a ver, usted dijo esto, yo ahora le pago a los bonistas que entraron al canje, y si usted embarga, usted está decretando el default de la Argentina. Y obviamente esto al juez lo incomodó. Y a los holdouts tampoco les conviene que Argentina entre en default. Porque entonces las perspectivas de cobro potencial, a pesar de que tengan ahora sentencias en firme, se dilatarían o se diluirían mucho. Y como dije, hay otros actores que tienen intereses en esto que también podrían participar. En cómo se orquestra esto, creo que está la capacidad técnica de la convicción, pero yo creo que hay todavía margen, a pesar de que, como dije antes, por el comportamiento de todos los actores en vista del poco tiempo que hay, ese margen se va acotando. Ahora, vos hablabas de estos dos autos que pueden llegar a chocar, y en particular lo que uno debe decir en cuanto al juez Griesa es que el juez Griesa ha sido bastante, yo diría, benévolo con la Argentina, porque desde el año 2012 que la Argentina decidió comenzar a apelar cuando ya había una sentencia por parte de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, el juez Griesa le dio tiempo a la Argentina para seguir negociando. Y lo que dijo ayer es que quería que se vuelvan a sentar a la mesa para seguir negociando, y este me parece que es el punto. ¿A vos te da la sensación que la Argentina quiere negociar con el juez Griesa? Sí, yo creo que la Argentina quiere negociar, tiene intereses para negociar, pero que tiene restricciones muy importantes. La famosa cláusula Rufo es una restricción significativa. Desde el punto de vista, yo creo que hay un potencial riesgo penal si se disparara esa cláusula para aquellos que hagan, funcionarios que hagan un pago voluntario. Creo que ese riesgo existe, por más que no sea abogado,
si ya lo hemos visto con el megacanje, ¿por qué no sería algo similar en este caso? Y además el riesgo estructural que esa cláusula prevé, ¿no? De tener que pagarle. Recordemos que hay holdouts que todavía no tienen una sentencia. Están los fondos buitres que tuvieron una sentencia. Un resto de grupo de holdouts, es decir, que no entraron al canje, que tendrían casi automáticamente una sentencia similar y después lo que dispararía a aquellos que entraron en la reestructuración. Yo no creo, sin embargo, que el juez haya sido benévolo con la Argentina. Yo creo que el juez, producto de su propia formación, producto de su inclinación ideológica, producto de cómo seguramente Argentina ha tratado en todo este proceso, en declaraciones públicas y en acciones privadas relacionadas directamente con el litigio, me parece que producto de todo eso, el juez se ha tomado ciertas atribuciones sin pensar demasiado en algunas consecuencias. Entonces yo creo que un default de la Argentina tendría distintas rondas de problemas. La que a nosotros nos compete, la que más nos preocupa es lo que generaría en la Argentina, que independientemente de que sea un default por poco tiempo, en otras características que las del 2001, encuentra la economía con más debilidades y entonces va a tener un impacto, tanto en la actividad económica como en variables financieras. Por otro lugar, esto molesta también a todos aquellos que entraron en su momento a la reestructuración de la deuda argentina porque están imposibilitados de cobrar por ahora. En tercer lugar, genera un problema en Nueva York como plaza financiera, porque donde se produce esta suerte de fallo en contra del sentido común es precisamente en las Cortes de Nueva York. En cuarto lugar, pensaba Carlos que la región, Latinoamérica, está entrando en un periodo de sucesiones presidenciales, es decir, va a haber nuevas administraciones en estos años que vienen. Y la verdad que volver a entrar para toda la región, con Argentina en default, se llame como se llame el default, también es una complicación adicional. Entonces yo creo que Griesa, en su obcecación, por producto de lo que querramos que sea, digo, cada uno tendrá una interpretación de por qué Griesa actúa así, pero en su obcecación está generando estos riesgos potenciales que me parece que son no menores, y creo que ahora está confrontándose él mismo con esos riesgos. Martín, vos hablaste de alguna manera de lo de Griesa y lo que te pregunto tiene que ver un poco con la famosa figura del desacato, porque si la Argentina no paga esos 1.350 millones de dólares, actualizados son aproximadamente 1.650 millones de dólares, está la figura de no cumplir con un fallo de la ley americana. ¿Cómo ves vos esa posibilidad? Mira, el juez dijo dos cosas, ¿no? que son las que adquieren gravedad en este contexto. La primera es que interpretó esta famosa cláusula de pari passu, que es pagarle a todos al mismo ritmo, de una manera un tanto caprichosa, diría yo, porque lo que dijo es, pari passu, pagarle al mismo ritmo a todos, es a los que entraron al canje pagarle la próxima cuota que les compete, ¿sí? Que les corresponde. Y a los que no entraron al canje pagarle todo, lo adeudado de amortizaciones, más lo adeudado de intereses, más los punitorios, más como estás en default, el reclamo de todo hasta el fin de los títulos. Entonces esa interpretación yo diría que cuanto menos choca con el sentido común. Lo siguiente que dijo el juez fue, y además le digo a Argentina que usted no le puede pagar la próxima cuota a los que entraron al canje a menos que pague esta sentencia. Y Argentina es una cosa que para mí fue, en todas estas idas y vueltas, declaraciones que en algunos casos me parecen poco afortunadas, riesgosas a futuro porque generan contingencias, en todas estas idas y vueltas me parece que la decisión de pagar a la deuda reestructurada como hizo Argentina, lo puso el juez, como decía antes, enfrente a las consecuencias de su propio fallo, porque ahora el juez tiene que decidir él si embarga o no. Ahí Argentina pagó. En la sentencia hay inclusive un mecanismo previsto para el caso de que Argentina hiciera un pago, cómo se tenía que distribuir entre los holdouts y los reestructurados. Entonces el juez en principio tiene todas las herramientas para hacer cumplir su sentencia. Lo que resulta obvio a esta altura es que el cumplimiento de la propia sentencia de Grecia le es incómoda a él. Hay una idea dentro del Ministerio de Economía, dicen algunos funcionarios, que en realidad los holdouts no le quieren cobrar a la Argentina, sino que quieren seguir litigando y quieren buscar activos de mucho valor, como por ejemplo ir por vaca muerta. ¿Vos crees que está dada esa posibilidad? No, mira, ahí me parece que
como en todo el proceso previo, ¿sí? Recordemos que los holdouts que compraron, o los buitres que compraron estas deudas en default, litigaron un montón de veces con la Argentina. Todo el tiempo están tratando de embargar partes, el Tango, la Fragata Libertad, etcétera. No habían tenido éxito. Por eso que yo digo, mientras estabas en posición de fortaleza, habiendo ganado en sede judicial cada una de estas acciones que hicieron los buitres, ahí te perdiste dar las señales desde una fortaleza propia como para encauzar el proceso de negociación, sabiendo que a fin de este año se vencía la Rufo. Ahora estás haciendo todo desde una posición de debilidad, porque ahora tenés sentencias en firme, en primera instancia, en la Cámara de Apelaciones y la negativa de la Corte Suprema. Ahora, todo lo que venga después para cobrar también va a tener un proceso litigioso como el que vimos antes cada vez que se trata de embargar un bien. Será considerado caso por caso, viendo cuáles son las características del bien, cuáles son las defensas que presenta Argentina. Acá lo más, la mayor fortaleza que se llevan del juicio los buitres es que pueden cobrarse de los pagos de la deuda ya reestructurada. En el resto de los casos en donde ellos buscan a través de este proceso de discovery otros activos embargables de la Argentina, todavía el proceso legal para embargarlos y quedárselos todavía está por verse. Martín, vos hablabas de debilidad y yo a esto te sumo la debilidad que muestra hoy la economía argentina. ¿Cómo crees que en el actual contexto puede caerle un default técnico a la República Argentina con los problemas que tiene hoy, con el cepo cambiario, con la inflación que el gobierno no ha logrado reducir como quería, con un Banco Central de la República Argentina que sigue emitiendo pesos y donde la demanda de dinero cada vez empieza a caer? ¿Cómo estás viendo ese escenario? A ver, pongámoslo de la siguiente manera, Carlos. Pensemos defaults comparados, ¿sí? El default del 2001 con este potencial default técnico, para llamarlo de alguna manera. En el 2001 la situación era muchísimo más grave. Si vos venías de una depresión económica, tenías la convertibilidad, tuviste una mega devaluación, cayó un gobierno y tuviste un default que en parte estuvo disparado por el hecho de que la devaluación te hacía imposible pagar esa deuda en dólares. Ahora, fíjate lo que pasó después, 2003, 2004, 2005, donde Argentina estaba en default, no estaba pagando sus cuentas en el exterior. La economía argentina crecía fuertemente porque las condiciones eran potencialmente muy buenas para que se detonara esta dinámica de mayor actividad económica. Te habías vuelto hipercompetitivo, tenías superávit primario, la tasa de interés, las tasas de interés eran bajas, la inflación era baja. Entonces, fíjate que a pesar de que ocurra un default, si las condiciones de la economía son buenas, vos tenés igual inversiones, flujos de capitales que entran, etc. Vayamos ahora a lo que pasa ahora. La situación ni es de cerca tan problemática en términos de lo que es estrictamente técnico del default comparado con el del 2001. Antes hablabas de más de 80.000 millones de pesos y ahora estás hablando de una sentencia de 1.330 millones de pesos. Entonces hay un abismo enorme. Ahora, aunque sea un default técnico, aunque sea un default chiquito, en términos de las expectativas de los que querían invertir, traer dinero a la Argentina, consumir más, etcétera, son diametralmente distintas a las del 2003, 2004, 2005. Ahora la economía está en recesión, tiene inflación alta, les cuesta traccionar, tiene restricciones, y el gobierno pensaba que eso lo iba a poder deshacer, o por lo menos moderar un poco, resolviendo el Club de París, Repsol, el CIADI y este conflicto, y entonces iba a detonar otra vez ingresos de capitales a la Argentina, con lo cual íbamos a tener un poquito más de dólares circulando, iba a poder eliminar restricciones o moderarlas. Y la verdad que eso no va a ocurrir. Entonces, si entras en un default, por más que fuera temporario, por más que fuera técnico, táctico, estratégico, como lo quieras llamar, lo que va a pasar es que aquel que estaba en gateras diciendo, bueno, Argentina se va a transformar en un lugar muy apetecible para invertir, hoy sabe que hay un problema adicional, que ese problema adicional no tiene solo este elemento, sino que tiene etapas sucesivas. Tiene este juicio, más después los que vengan, más, si resolvés más el tema de la Rufo, todo lo que se puede detonar después. Entonces te pone en un humor de postergar decisiones que para la Argentina hubieran sido potencialmente buenas. Y si eso ocurre y no vienen los dólares, entonces las restricciones que vos hoy tenés van a estar agravadas con respecto a lo que ibas a vivenciar. Como parámetro podemos recordar algo que parece que ocurrió hace mucho, pero pasó hace 6 meses, que es enero y febrero. En enero y febrero vos lo que tuviste es
incertidumbre, ampliación de la brecha entre el dólar oficial y el paralelo. Esa ampliación de la brecha empezó a detonar comportamientos de distinto tipo para hacerte lo más rápido posible con dólar al tipo de cambio oficial, que es postergar la liquidación de exportaciones, adelantar importaciones, postergar ingresos de divisas en la Argentina y adelantar pagos al exterior, y todo eso hizo que cayeron las reservas y eso terminó en una devaluación. La devaluación terminó en subas de precios adicionales y para contener eso tuviste parte de medidas técnicas, forzar a los bancos a vender dólares y por otro lado suba de la tasa de interés. Entonces, eso lo tuviste en un contexto de un conflicto más chiquito. Si vos pensabas que eso lo ibas a poder revertir en la segunda mitad del año y otra vez te quedaste sin herramientas porque este problema te lo impide, entras en una dinámica parecida a lo que viviste en ese momento. La pregunta es muy concreta, Martín, y es decir, bueno, en una situación hipotética de default técnico, si la Argentina puede volver a esa situación de enero donde prácticamente el dólar del Banco Central de la República Argentina pasó prácticamente en 3 días de 6 pesos con 50 a 8. Esto es lo que le interesa a la gente para saber un poco qué es lo que viene en cuanto a la política cambiaria y al valor del dólar. Mira, en ese momento lo que tenías era, producto de la inflación, un dólar que se había trazado. Y entonces lo que tuviste fue que esa brecha finalmente se terminó plasmando en una devaluación abrupta. Hoy no está tan atrasado el tipo de cambio, pero lo que sí ocurre es que la dinámica va en ese mismo sentido que vos decís, porque los dólares que pensaste que iban a ingresar a la Argentina no van a estar. Eso lo adelantan un montón de agentes económicos y entonces empiezan a hacerse de los dólares de la manera en que pueden lo antes posible. Generalmente la manera que pueden adquirir esos dólares es comprarlos en el mercado paralelo. Eso dispara la brecha. Cuando vos disparás la brecha, empieza a haber estos incentivos que ya hemos visto en el pasado reciente en la Argentina y también en el pasado más remoto, de cómo comprar dólares oficiales. Recordemos lo que hacían los argentinos hasta hace muy poco, hasta que pusiste restricciones adicionales y encareciste estas actividades. Pero los argentinos habían empezado a ahorrar en autos alemanes, para decirlo de alguna manera, es decir, compraban dólares oficiales adquiriendo autos importados y por otro lado viajando al exterior y comprando cosas vía internet. Entonces, entre el turismo, la balanza de turismo y la importación de autos, te estabas perdiendo una cantidad de divisas todos los años muy importantes. Entonces, en la medida en que no tengas otra vez los dólares y que tengas estas vicisitudes, estos problemas otra vez dando vueltas, se empiezan a disparar todos estos comportamientos de los que hablábamos antes y empezás a correr riesgos asociados a esta suerte de llamada crisis de balanza de pagos autoinducida, porque no hay ningún motivo por el cual Argentina haya tenido que ingresar en este periodo desde el punto de vista financiero turbulento. Para finalizar te preguntaría qué sensación tenés vos, cómo puede llegar a terminar este tiempo que faltan de los 7 días. Hay un hecho bastante que pasó ayer prácticamente, que se dio a conocer hoy, que los funcionarios del Ministerio de Economía no llegaron a tiempo para reunirse con el mediador Daniel Pola, que evidentemente es un fallo por parte de la estrategia del Ministerio de Economía no llegar a una reunión. Pero digo, de aquí al final, ¿cómo estás viendo, digamos, cómo puede terminar esto? Mira, como te decía, yo creo que hay restricciones muy importantes que se aplican para que se encuentre una solución, más el contexto en el cual cada uno de estos jugadores está realmente tirando de la soga con mucha vehemencia. Entonces yo creo que estamos en un sendero extremadamente peligroso. Yo estoy convencido de que todavía hay soluciones posibles. Te nombré una, que no quiero entrar en los detalles de cómo se realizaría una operatoria de este tipo, pero yo creo que se podría cerrar de distintas perspectivas. Hay otra gente que mira cómo hacerlo desde el punto de vista legal, entonces la Corte de Apelaciones de Nueva York podría imponer un state de emergencia y comprarte un poco más de tiempo. Hay otra gente que te dice, mira, si pagás directamente el fallo, no corre la cláusula Rufo, eso es una materia más de abogados, en cambio si entras en un acuerdo voluntario también. Pero yo lo que creo ahora es que, viendo las restricciones, viendo el comportamiento de los actores y viendo las opciones que están disponibles, que son todas muy finitas, hay que trabajarlas mucho, tenemos muy poco tiempo y con esto corremos el riesgo cada vez mayor de ingresar en esa zona
que es un poco gris, es un poco desconocida porque no es un default tradicional, pero que lamentablemente la economía va a sentir de todas maneras. Martín Lustó, diputado nacional por UNEN, ex ministro de Economía de la República Argentina. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Infobae TV. Un placer, Carlos.